Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Seguro que todos ustedes han tenido esa experiencia. De repente, no saben por qué maldición, les hacen presidentes de su comunidad de vecinos. Entonces dicen al presidente anterior que les dé las cuentas y todo eso. Y aquello es un follón. No cuadra nada, hay un agujero. De repente pues tienes que pedir derramas. Entonces todos los vecinos te ponen a parir cada vez que se reúnen. Qué líos son las comunidades de vecinos, porque todo el mundo trata de, con su mejor voluntad, pues hacer que funcionen, pero luego, pues hombre, hay algunos que se les dan mejor que a otros lo de hacer un libro de contabilidad, hay otros que ponen más interés, otros que no tienen de dónde sacar el tiempo, así que, pues una comunidad de vecinos, las cuentas es como una especie de tobogán. A lo mejor un año la cosa parece que va bien, los 3 siguientes aquello es un desastre, otra vez un agujero. Bueno, ¿tiene tu comunidad de vecinos un problema de tesorería? ¿No cuadran las cuentas o los gastos no dejan de crecer? Bueno, pues en Audita tu Comunidad te analizan en detalle la situación económica de tu comunidad de vecinos y te ofrecen soluciones prácticas, inmediatas y adaptadas a cada caso concreto para mejorar la gestión y la estabilidad financiera. Por un pago único de solo 100 euros recibirás en menos de 24 horas un informe completo con propuestas concretas y personalizadas para optimizar los gastos y mejorar las cuentas. Y lo mejor de todo, si tras ese análisis no encuentran una mejora clara e inmediata para tu comunidad, pues no tienes que pagar nada. Porque en Audita tu Comunidad saben lo importante que es evitar gastos e imprevistos en el día a día y poder llegar a casa con la tranquilidad de que todo está en orden, tanto en lo económico como, lo más importante, la convivencia dentro de la comunidad. Llama ahora al 632 124 963. 632 124 963 o solicita información sin compromiso a través de la web en auditatucomunidad.com. Audita tu Comunidad, soluciones reales para tu comunidad de vecinos. Y además, para las 10 primeras personas que llamen, los 10 primeros espectadores de Mañanas en Libertad que llamen, pues tienen una promoción especial, un estudio totalmente gratuito, manteniendo así una ventaja exclusiva por formar parte de nuestra audiencia. Bueno, vamos con la tertulia del día. Hoy con doña Lucía Echevarría. ¿Qué tal está usted? No te has puesto a hablar de auditar la comunidad, pensaba que estabas haciendo un símil y te ibas a poner a hablar de la SEPI. Bueno, de la SEPI vamos a hablar largo y tendido. Bueno, doña Lucía Echevarría, escúchennos para aprovechar su presencia mientras dure, porque como se está haciendo una estrella del youtuber y de esas cosas, pues lo mismo la vemos en Andorra dentro de un par de años. Pero igual no es en Andorra por otras razones. Yo desde luego, sí, bueno, no voy a decir, si sucede lo que parece inevitable y que no va a ser, claro que me iré a Andorra, pero voy a apelar a la ley de nietos y voy a pedir la nacionalidad belga, ¿no? Porque, bueno, apelando que puede ser bisabuelo, puedo pedir la irlandesa. Tengo la suerte de poder pedir un montón. Mi canal se llama Cutre Canal. Cutre Canal se llama su canal. Sí. Ah, Sí, en YouTube. Sí. Cutre Canal. Bueno, y que Cutre está teniendo un éxito espectacular. Entran ustedes en YouTube, ponen Cutre Canal y sale Lucía Echevarría. O si no, ponen Lucía Echevarría y sale Cutre Canal. No, si ponen Lucía Echevarría salió un montón de cosas y nada bueno. Ustedes pongan Cutre Canal. Pues me parece mentira que salgan cosas mejores con Cutre Canal que con Lucía Echevarría. Sí, porque sale esta fascista, terfa, todo esto. Don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Pues fenomenal, encantado de estar con vosotros. Bueno, parece que sale a la palestra un amigo suyo, está ya calentando en la banda, José Bono, que sale una información de Alejandro Entrampasaguas en el debate diciendo que José Bono recibió
pues un obsequio, un modesto obsequio de un par de casas de lujo allí en República Dominicana, después de intermediar en un contrato de estos de renovables de 500 millones, porque todos estos progres tienen la peculiaridad de que quieren salvar el planeta haciéndose millonarios, ¿no?, con las energías renovables. Y fíjense, pues Bono, ¡hala!, como pequeño gesto, como pequeño... Igual que a Zapatero le regalaban joyas, parece, pues a José Bono pisos de lujo. Sí, no, se ha hecho de oro con cuestiones de este tipo, ¿no? Parece ser, pero bueno, es bastante esperanzador que toda esta corrupción y también que salga pues el PSOE de Castilla-La Mancha, que parece como que es el oráculo y el partido independiente que se enfrenta al sanchismo y tal. Pues bueno, puede ser que se enfrente al sanchismo, pero como hemos dicho muchas veces en este programa, el problema ya no es encapsular el tema en el sanchismo, sino que el Partido Socialista Obrero Español, como partido a nivel general, con 140 años, es una organización criminal, corrupta, lleno de casos de corrupción. Y por lo tanto, pues estamos viendo con todos estos hechos que están saliendo a nivel de la justicia, de que esto no es una cuestión puntual, sino que el Partido Socialista, desde época impretérrita, pues es un partido corrupto, y sus dirigentes, entre ellos históricos como son Zapatero o incluso previo José Bono, porque José Bono no solamente se está llevando la pasta, como se están viendo en estos papeles, sino que incluso fue el que introdujo en todas estas dinámicas, parece ser, a Zapatero, porque fue el que intermedió también con el gobierno de Venezuela para una serie de contratos de maquinaria en cuestiones de defensa, y es el que la ha introducido en todas estas cuestiones. Después de ser presidente del Congreso, pues le gustaba mucho ir a Panamá, le gusta mucho Venezuela, y ahora le encanta República Dominicana. Por lo tanto, la dinámica del señor Bono como político profesional desde hace mucho tiempo, ya en la propia Castilla-La Mancha, donde creó también un entramado del cual uno de sus máximos exponentes y aliado y compañero de partido es el señor Emiliano García Paje, porque claro, es la figura fundamental, el que ha ocupado muchísimos cargos en sus gobiernos y ha sido secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha junto a José Bono. Pues ahora vemos que esa figura preeminente en Castilla-La Mancha del Partido Socialista pues está siendo investigado. Por lo tanto, es una cosa relevante. En Castilla-La Mancha, que parecía que era una balsa, hay muchos casos de corrupción que se han tapado no solo por el Partido Socialista, sino también por el bipartidismo. Si recordáis, fue la primera caja de ahorros que cayó, la de Caja de Castilla-La Mancha, más luego otra serie de casos de corrupción a nivel general. Está muy cerca de Madrid. Muchos de los elementos que están ahora mismo siendo procesados, incluso algunos en la cárcel, pues tipo el señor Koldo, el señor Aldama, Ábalos también ha tenido muchas conversaciones con José Bono, pues pululaban también por Castilla-La Mancha. Por lo tanto, hay que hacer una limpieza general y hay que buscar una alternativa al socialismo en la que este tipo de dirigentes, que son tan simpáticos y tal, pero que están metidos de corrupción hasta arriba, y además cómplices con una parte de la derecha económica que también es corrupta, que también les ha dado bastante margen a elementos como José Bono. Y por lo tanto hay que limpiar todos los aspectos, no solamente el Partido Socialista, sino todo el entramado que significa el bipartidismo. El bipartidismo es una estructura autónoma que está funcionando al margen incluso de los partidos, y que hay una serie de intereses, de consultoras, de empresas cercanas también al IBEX 35, de intereses, y hay que limpiar lo que hemos vivido en España y dar una alternativa al socialismo y una regeneración de España real, porque además han aumentado sus lazos a toda Hispanoamérica, aprovechando todos estos pelotazos a nivel energético, de intermediarios con la China comunista en Hispanoamérica, con el Foro de Sao Paulo, y todo al final estamos viendo que todo es un entramado mafioso que no solamente se circunscribe a España, sino que es internacional. Internacional, pero siempre con los países o bien sudamericanos o africanos. Estos no se van nunca a hacer negocios en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. Sí, también en Guinea, creo que también le gustó ir de paseo. Hablando de lo cual, en mi canal hay un vídeo ayer de 1 hora entera, y entonces voy a hablando de Bono.
Sí, yo me reí mucho porque ya es que no te queda más que el humor negro. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que todo el Partido Socialista sea una organización criminal, pero vamos a dejar esto, voy a dar datos. Uno, en España tiene 9 inmuebles, no sé cuántas plazas de garaje que ni me acuerdo, y una hípica. En Tánger tiene un complejo turístico de 5 inmuebles, o sea, 5 edificios dentro de 1.800 metros cuadrados. En Dominicana tiene la famosa mansión, en la cual alojarse una noche cuesta 4.500 euros la noche en Dominicana, donde el sueldo base son 100 euros. Tiene un montón de inmuebles y no se ha podido precisar cuántos más tiene. Le concedieron 176 millones para hacer placas solares. ¿Dónde están las placas solares? Pues donde Wally, no se sabe. Con un extraño contrato donde no hay facturas. Tiene 5 sociedades que están todas alojadas en el mismo centro, que se llama Centro One. Y que ¿Centro One? Centro One. Y que todas en el mismo sitio, sin gente que trabaja allí. Entonces la televisión dominicana coge el teléfono y se pone a llamar. Hola, ¿qué tal? Estamos llamando a la sociedad, además con unos nombres rarísimos, Beicopir, unos nombres que eran como de corticoide, no de empresa, ¿no? Y les decían, mi señora, aquí no vive nadie. Estas 5 empresas lo que hacían era un entramado societario que se dedicaban a cosas intangibles como la asesoría, las famosas asesorías, la gestión de la participación pública, la consultoría, o sea, la nada, ¿vale? Estas 5 empresas iban con otras varias empresas que estaban participadas por su familia y por su amigo muy amigo, creo que ya podemos decir novio, que es Juan Segovia, o sea, fingir que tienes una empresa de varios socios cuando en realidad es tuya, y lo que hacía era un entramado societario en la cual cada una tenía participaciones de las otras, con lo cual era muy difícil seguirle el rastro. Entonces, yo veo todo esto y no pienso nada malo, porque yo soy buena persona, pero el FBI sí lo piensa, mira tú. Y el FBI les tiene seguidos los pasos, y a él y a Zapatero, al que le estaban esperando en Santo Domingo, precisamente. Zapatero, cuando le registraron el despacho, iba a coger un avión a Santo Domingo hasta que se enteró de que el FBI le estaba esperando en Santo Domingo. Y quiero recordaros otra cosa. ¿Os acordáis esta super campaña que hubo contra Julio Iglesias? Sí. ¿Dónde tiene negocios inmobiliarios Julio Iglesias? No lo sé. Dominicana, con Óscar de la Renta. Entonces, según se asoció, llegó Bono y también se asoció con Óscar de la Renta, el imperio inmobiliario de Julio Iglesias le estaba haciendo la competencia al imperio inmobiliario de Bono. ¡Oh, casualidad! En ese momento sale en el diario de Nacho Escolar, que como todos sabemos es todo, bueno, súper fiable. De mí dijeron que me habían metido no sé qué multa de Hacienda, que ojalá me hubieran metido esa multa, porque significaría ya que ese año había ganado como 2 millones de euros. Bueno, pues qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que de repente van a saco contra Julio Iglesias, cuando Julio Iglesias es competencia directa en según qué entramados inmobiliarios que según la FBI, no según yo no lo he dicho, son blanqueo de capitales, sin más. Pero lo que llama la atención es que te vas a uno de los países más pobres del mundo, Haití y Dominicana, donde 1 de cada 3 niños pasa hambre, donde 1 de cada 4 puede morir por hambre. Y te empiezas a hacer negocios y tienes una mansión de $4.500 a la noche, su alquiler. Porque ser socialista es tener muy poco y dar mucho. Quiero decir, daría asco en cualquier caso. Pero que esta gente se arrogue la superioridad moral, tío, o sea, irte a sangrar a los dominicanos que se mueren de hambre y hacer lujo y ostentación barata, porque encima la supermansión que la saca encima hay que ser gilipollas para sacarla en Instagram, ¿sabes? Pues es la típica mansión hortera que le hizo un arquitecto, lo siento Joaquín Torres, espero que no me escuches, pero la mansión es hortera, y venga con acabados de estos de Nuevo Rico, que si mármol, que si azulejos de Carrara, que si no sé qué, en un sitio donde la gente se muere de hambre. Es insultante. Y ya está, ya lo he dicho. Lo están investigando la CIA y la DEA y todo esto, porque claro, en todos esos entramados a nivel empresarial seguramente se sospecha que algunas de las sociedades también están blanqueando capital a través también del narcotráfico, ¿no? Exacto. Entonces, bueno,
todo lo que comentas, yo creo que el problema, dices, tienen la autoridad moral, no sé ante quién, es decir, es verdad que ellos manejan un relato y se sienten muy seguros de sí mismos, y incluso vemos a Pedro Sánchez el otro día en la comparecencia en el Congreso, que parece que le da todo exactamente igual, pero realmente lo que tiene que hacer la sociedad ya es darnos cuenta de lo que es el socialismo. El socialismo, cuando me decías, el Partido Socialista, yo creo que no es un partido criminal, yo creo que el socialismo es criminal en ese sentido, no solo porque hay hechos constatados de que han sido partícipes del genocidio y del asesinato en toda su historia, desde que existió y que se fundó el Partido Comunista y luego las distintas vertientes, sino por lo que tú estás contando, es decir, se aprovechan del pueblo para hacerse ricos, una minoría, digamos, que son los del Partido Comunista, tanto en Cuba como en China, como en Rusia, como en los distintos regímenes que han sufrido los pueblos explotados y machacados por parte de estos dirigentes del Partido Socialista, han actuado todos igual. Esa minoría, que son del Partido Comunista, son multimillonarios, mientras el pueblo pues vive en barracones, están totalmente en la pobreza más absoluta, y luego pues eso, no tienen ningún tipo de moral, es decir, su autoridad moral es cero patatero, cero zapatero. Pero fingen superioridad sí, moral, ¿no? Sí, fingen, y es la más, gente se la compra. Suele compra. Estar correlacionado. Cuanta más superioridad moral fingen, cuanto más parecen indignarse por todos los problemas del mundo y cuanto más fieramente atacan a sus oponentes políticos, más corruptos son. No falla nunca. Sí, está claro, pero por eso yo creo que después de tantos hechos y de tantos crímenes y de tanta corrupción, yo creo que es la sociedad y a nivel cultural, pues que en un momento dado defendamos que es intolerable lo que es el socialismo en general. Vamos a ver, con lo que hay ahora mismo en España, si hubiera sido una formación de derechas, tanto Vox como el Partido Popular, quien estuviera gobernando, estarían quemando las calles, ¿no? Entonces es un problema que tenemos, en el que ellos controlan todo el relato cultural, político, social, para forrarse y para utilizar, para hacerse palacios en República Dominicana, que es un paraíso en el sentido de que hay una opacidad y se está haciendo blanqueo de capitales y tal. Ese tipo de sistema, de sistemática, hay que acabar con ella. Y yo creo que los cambios internacionales que se están dando con la nueva administración en Estados Unidos, pues están sacando a la luz pues toda esa mafia que os decía yo antes a nivel internacional, que tiene sus ramificaciones, que no solamente son gente del Partido Socialista, sino también hay empresarios que seguramente luego están en foros muy elegantes con la derecha económica, como yo he dicho antes, pero eso ya hay que quitarlo de en medio. Es decir, esa corrupción que además aplasta al pueblo mientras ellos se hacen palacios y resort, es absolutamente repugnante, y el socialismo está ahí presente. Ya vale ya de darles esa beta de que son los defensores del pueblo. Es que la realidad es la que es. Mira, hay dos cosas. Uno, hay que decir claramente que esto es narcoizquierda, y es narcoizquierda global. ¿Por qué tiene bono pisos en Dominicana? Dominicana no está todavía considerado un narcoestado, pero sí centro de distribución. Marruecos es un narcoestado, la macromafia. Si siempre están con el ultraderecha, pues vamos a acostumbrarnos a decir narcoizquierda. Y es global, y es un eje global, que además es un eje que ataca a la democracia, pero intenta sostenerse mediante Irán, que tiene. ¿Cuál es la producción de Irán, aparte de petróleo y demás? Heroína, vía Afganistán. China, Rusia, Irán, todas las teocracias y todos los populismos latinoamericanos. Pero es que ya está bien, hay que decir narcoizquierda todos los días. Dos, es que la pregunta, esto te lo hago a ti como se lo he hecho a cantidad de gente de PP y de Vox. Tú dices con razón, es que si ellos, si hubiera sido alguien de Vox, estarían tomando las calles, estaría todo el entramado cultural. Vale, el entramado mediático ellos los han pillado. Cogieron, lo primero que hace cualquier patocracia es eso. Primero coge y crea un relato y toma los medios de comunicación al asalto. Lo hizo Chávez, vamos, lo han hecho desde Rusia, desde la Rusia comunista hasta hoy. ¿Por qué no habéis intentado captar al mundo cultural? Porque 1000 veces os lo he explicado a vosotros y a gente de otros partidos, y no sé, nunca has hecho ningún esfuerzo.
nunca has hecho, si hay un Juan Mabajullo, a un Segura, a una gente que va disparando por libre, captarla, hombre, que parecen que nunca os interesa. ¿Pero por qué supone usted que nunca lo han intentado? No lo sé, porque no creo que Juan Mabajullo me ha dicho que ha quedado con nadie. Esta, una, y dos. Pero porque yo no lo veo. ¿Sabe si alguien le ha propuesto alguna vez quedar? ¿Sabe si él ha querido mojarse? Yo no es que el veo, problema está yo veo, que dentro del mundo cultural sí, hay algunos que a lo mejor en un momento determinado se atreven a hablar un poquitito, y nos cancelan, pero, y nos destrozan, pero claro, tampoco quieren ir pero más allá. Cuando a mí me han cancelado y destrozado, no he visto que nadie haya venido y haya dicho, bueno, sí, Miguel Ángel Quintana, te voy a decir, pero en general no he recibido. O sea, que ha venido alguien de Vox a sí, decirle... uno. Pues está usted Uno. misma dándose una contestación. Pero uno. Y a Pero, Juanma yo creo que quiere nadie. usted que le manden los de Vox a 500 a No, hablar con usted? no, pero déjame, no me interrumpas, déjame planteártelo. Yo he estado dentro del PSOE y he estado con Miguel y vi cómo lo primero que hacía, pensaba que yo era tonta y no me fijaba, Miguel se pasaba el día haciendo comidas, Barroso, asesor de Zapatero, haciendo comidas con directores, escritores y tal, y tomó por asalto, bueno, no vamos a decir la compañía en la que trabajaba, para poder estar en contacto con la cultura. No he visto que del otro lado, o sea, yo no conozco tanto Vox, pero el PP tampoco les veo ningún interés. Y segundo, es que tomarían las calles. Sí que he visto que hay un esfuerzo por tomar las calles y la marcha por la dignidad y demás, pero siempre veo que como que la comunicación de tomar las calles, de hacer acciones, de empezar a hacer acciones, que sí que he visto en el otro lado, porque trabajé en ello y porque lo vi y aprendí allí, no la manejan, ¿sabes? Porque usted está comparando gente que tiene los mismos recursos, ¿no? Es decir, los recursos del Partido Socialista y todos sus medios amigos, Vox debería ser capaz de hacer lo mismo, no teniendo ni cuando esos medios yo veo amigos, los ni... recursos del Partido Socialista y demás, estaba con Aznar y le empezaron a boicotear desde abajo. No hace falta recursos, hace falta... Estaba con Aznar, sí, a ver, pero ya estaba me estás tomado. interrumpiendo. No hace falta recursos muchas veces, hace falta acción, hace falta voluntad, hace falta ponerse a ello. Muchas cosas de pequeñas acciones es simplemente hacer una pequeña acción y moverla a los... Mira el otro día, ¿te acuerdas de lo de las marifachas? Es decir, se van dos chicos en una manifestación LGTBI de Sevilla, y esto han sido dos personas, amigas de nuestro querido amigo Isaac, se van a una manifestación de Sevilla, Isaac, se ponen Parejo. Se ponen unas burcas y se van con una pancarta que dice: musulmanas LGTBI, nuestra vida, nuestra fe y nuestro orgullo. Y le trolean a la televisión local, que empieza a decir: qué bien que vienen las musulmanas. Esto ha salido, ayer estaban en televisión, ha salido por todos lados. ¿Cuánto ha costado? Nada. Ha costado que dos se atrevan a hacer eso y se vayan y nadie las pillan. Anda que no puedes hacer acciones. Es decir, la guerra de guerrillas informativa se ha hecho toda la vida, pero yo... cada vez que le proponía hacer algo a gente eran como: Dios mío, eso no. Bueno, pues ustedes sabrán, pero a veces hay que empezar a hacer ver, hombre, ¿a quién le proponía usted hacer cosas? No lo puedo decir, no lo puedo decir, pero te digo. Pero todos sospechamos de que... Tanto diputadas de Vox como diputadas del PP, como gente con la que constantemente vivo al lado del Congreso, ¿sabes? Vivo al lado del Congreso y además tengo amigos hasta debajo de las piedras. Pero de todas formas, a mí este tipo de cosas, no. Usted tiene buenas ideas, pues lo que tiene que hacer es implementarlas, no decir que otros las implementen. Yo ya tengo un canal y ya implemento lo que puedo, pero yo no pues puedo claro, más. pues todos estamos en lo mismo. Pues yo hubiera sido Vox, hubiera llamado a las dos que se han ido a Sevilla, le hubiera impuesto la Cruz de Oro y el toisón de patatín y les hubiera propuesto trabajar para mí. Esa idea es tan buena, es tan potente, ha sido tan viral. Pues ya está, o sea, yo veo que cuando hay gente, por ejemplo, el Comando Marifacha y el Comando Libertad, tú no sabías quién era el Comando Marifacha, ¿no? Bueno, yo te diré... Sí lo sé. Sí lo sé. Bueno, pues ¿cómo no les estáis contratando, tío? Yo diría, este es nuestro asesor de comunicación, porque no hace falta dinero, hace falta ideas potentes, porque es tan potente la imagen de las dos en burka y nadie diciéndoles nada y las dos agitando la bandera arcoíris, pues esa es la manera. Pero no se puede uno quedar sentado y tirado diciendo:
es que los otros ya tomaron. No, pero vamos a ver, gato. yo creo que, Lucía... Cuando además he de decir, un momento, ya me callo, Vox en redes realmente sí que tiene una estrategia de comunicación muy buena en Instagram, eso sí que se lo reconozco, ¿eh? Bueno, vamos a ver, nosotros precisamente de lo poco que se ha hecho por parte de la derecha a nivel contracultural, lo llevamos haciendo determinada gente, por ejemplo la gente, don Luis del Pino, gente de Intereconomía, gente, por ejemplo, la Fundación de NAES, en la que yo estuve con Santiago Abascal, antes, porque veíamos que había un páramo en lo que era la derecha cercana al Partido Popular, en el sentido de que no se enfrentaban a la izquierda, y de hecho cuando llegaron al poder, por ejemplo Mariano Rajoy se cargó todas las iniciativas culturales y de resistencia que surgieron después de Zapatero, las destrozaron, las pisotearon, salvaron al grupo Prisa y se volvieron a reconectar con la cultura de izquierdas, con la socialdemocracia alrededor del grupo Prisa y con todo lo que significa la cultura de izquierdas del Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, ¿no? Y destrozaron todas las iniciativas, es decir, víctimas del terrorismo, gente a favor de la familia, gente que daba la batalla cultural histórica, programas de televisión como Intereconomía, como El Gato al Agua, como el señor Luis del Pino, etcétera. Entonces, el problema no solo es que no se quiera hacer una batalla contracultural a la izquierda, sino que dentro de la derecha han asumido tanto los roles de lo que es la izquierda que en un momento dado pues incluso desprecian a los propios suyos que le votan, desprecian a sus votantes, desprecian las iniciativas culturales, contraculturales de la izquierda, porque se han vuelto de izquierdas. Entonces, desde el punto de vista general, a nivel de escala de valores, entonces me hablas de Miguel Barroso. Miguel Barroso inició su trayectoria política en células del Partido Comunista, sí, amigo de José María Barreda, han estudiado a Gramsci, han estudiado de José María Barreda, y muchos que también, y algún locutor que también estuvo en su juventud en el Partido Comunista y ahora sí está haciendo de radio, y gente que están en la derecha, en la izquierda, otros están en la universidad, otros están escribiendo artículos desde hace mucho tiempo, pero son los que manejan, digamos, todo la proyección desde el punto de vista cultural en la izquierda desde hace mucho tiempo. Entonces, ellos han copado y han monopolizado eso. Nosotros, que somos un partido de 12 años, no nos puedes pedir que en 60 años que lleva de monopolio de la izquierda, y luego con una derecha meliflua y absurda, que en un momento dado lo único que ha querido es controlar determinados poderes económicos y tal, pero nunca ha dado la batalla cultural, se ha comido todo lo que le daba la izquierda alrededor del Partido Socialista, todo se lo ha tragado con patatas, pero no obstante, yo estoy de acuerdo contigo, y yo creo que nosotros, precisamente, determinados mensajes, lemas, avances desde el punto de vista político a nivel cultural y político que se está llevando a cabo, me hablas de Miguel Ángel Quintana Paz, pero a través del ISEP, a través del Foro de Madrid, a través de la Fundación de NAES, a través de un montón de organizaciones estamos haciéndolo. Pero ¿sabes lo que pasa, Lucía? Que no solo tenemos enfrente a las organizaciones y a toda la maquinaria del Partido Socialista, sino tenemos enfrente a la maquinaria del Partido Popular, porque el Partido Popular se traga absolutamente todo y defiende eso. Es decir, todos los que hemos gobernado con el Partido Popular vemos que les compran todo. O sea, les compran absolutamente todo. Entonces, es una batalla complicada. Yo creo que estamos avanzando bastante, y yo creo que gente del Partido Popular se está dando cuenta de la importancia de dar un relato contracultural a la izquierda últimamente, sobre todo en algunas regiones, como puede ser aquí, y hay gente que ya empieza a pensar. Pero es que en el Partido Popular quien pensaba en ese tema contracultural eran marginados, eran arrinconados, y eran echados incluso del Partido Popular porque ellos... Permítame, nos quedamos sin tiempo, pero yo simplemente decirle a Lucía que, a ver, Vox está haciendo muchísimas cosas. Vox, por ejemplo, ha puesto en marcha una iniciativa que mucha gente no la entendió al principio y que a mí me pareció extraordinariamente inteligente. La puesta en marcha de un sindicato, Solidaridad, que se está comiendo UGT y comisiones en cada vez más centros de trabajo de España. Eso es dar la batalla en la calle, eso es dar la batalla con la gente. Vox puso en marcha el Foro Madrid para crear una especie de transnacional de partidos soberanistas que se enfrentara a los partidos progresistas. Y fíjense si ha sido éxito, que ahora
los firmantes del Foro Madrid gobiernan en cada vez más gobiernos hispanoamericanos. Entonces Vox sí hace muchas cosas. Lo que pasa es que no le da para hacer todo. Entonces, este fin de semana, por ejemplo, yo no cambiaría. No, te has hablado un rato larguísimo. En Extremadura hemos hecho una iniciativa de jóvenes. Hablar un minuto y acabo. Sí. Solo ya a partir del binarismo izquierda-derecha, que está, por ejemplo, cuando ves a los chicos de Frente Obrero que con 2 duros hacen de todo, ¿ellos venden izquierda-derecha? No, ellos venden cosas importantes. Es decir, ¿qué le tienes que decir a un joven? ¿Que si izquierda y derecha no sé qué? No, bien escasa. Es decir, a mí, ¿cuál es mi problema? Soy autónoma. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema? Por eso ha llamado tanto lo de las 2 chicas LGTBI. A un chico gay me van a pegar en la calle y el que me va a pegar es de una cultura particular, de la Sharia, y nunca me lo reconocen. Cuando hay una manada que pega a un chico gay, nunca se dice de dónde vienen. Entonces no es hablar ya del eje izquierda y derecha, es que el eje tiene que ser transversal. Si te van a robar la democracia, tienes que decir que es un eje transversal. Vamos a hacer pausa publicitaria y vamos a hablar un poquito de Julito Martínez. Que va a cantar. Va a ser el primero de los Pavarotti, el segundo de los Pavarottis, después del estreno fulgurante de Aldama en la Scala de Milán. Toca Julito Martínez pues no sé, seguro que en el mismo teatro Bolshoi donde actuó el hermanísimo de Sánchez, ¿no? Pausa publicitaria, sí. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Una puerta que no se puede cruzar es una puerta? Con el proyecto de remodelación de calle Alcalá, muy pronto redescubrirás la Puerta de Alcalá y podrás cruzarla a pie, ver de cerca sus bóvedas, arcos neoclásicos y admirar todo su encanto. Mírala como nunca la habías visto. Madrid, donde se cruzan los caminos. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. De lunes a viernes, de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche, no te pierdas la redacción abierta. Actualidad política y social en directo con nuestros reporteros desde el lugar de la noticia, las mejores entrevistas y el mejor análisis. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues estreno el próximo 21 de julio de la ópera de moda con un nuevo tenor revelación, don Julito Martínez, testaferro de Zapatero. Hoy publica The Objective la exclusiva de que por presiones familiares y por consejo de su abogada, que es María Dolores Márquez de Prado, pues Julito Martínez ha decidido cooperar con la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual pues creo que nos vamos a reír un poquitito. Yo creo que hace lo correcto, no sé qué pensará usted, doña Lucía, pero viendo cómo ha ido lo de Ábalos, Koldo y Aldama, yo creo que casi mejor ser Aldama que ser Ábalos, que ahora se va a pasar una temporada en prisión, pues quizá demasiado larga, ¿no? Mira, se lo ha convencido su familia, dicen, pero es lógico porque ahora mismo, no sé si sabes que hay los videntes venezolanos, Venezuela vive obsesionada con la magia. Decían que con un terremoto
llegó, o sea, con un corrimiento de tierras, con el desastre en Naiguatá, que en realidad fue un deslave, fueron unas ilustraciones, pero unas inundaciones, una catástrofe natural. Llegó el chavismo y con una seira. El terremoto ha sacado a la luz lo peor de Diosdado, lo peor de Delci, lo peor de todos. ¿No? Impiden entrar a rescatistas, impiden entrar a voluntarios. Se demuestra que todas las casas que habían hecho de protección oficial estaban hechas de plástico por dentro. Ponían columnas de plástico y luego las pintaban con cemento, que hay que ser burros, ¿eh? Y entonces, ahora mismo ya se sabe que estos son los estertores del régimen chavista. Es decir, a Julito desde el régimen chavista no le van a ayudar. Y él sabe que el régimen chavista era el que con su dinero del petróleo iba pagando a otros y que a Pedrito tampoco le queda mucho tiempo. Entonces, si Julito es un poco listo, habrá dicho, ¿yo quiero estar 24 años? No. ¿Por qué? Porque se supone que a Ábalos y Koldo les va a ayudar el Constitucional. No sé, o sea, desde luego, si no se arden las calles después de esto, pensaré, será cuando diga me voy a Andorra, ¿sabes? Pido la nacionalidad que sea, me da igual, puedo acceder, voy a empezar a tirar de ley de nietos, a tirar de todos mis abuelos. Pero sí, evidentemente, si yo estuviera en su lugar, claro que hablaría, porque el chavismo no me puede ayudar ya, el chavismo está en sus últimos momentos. Zapatero tampoco, y esto es un dominó. Cuando empiezas a tirar así, pam, 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 caen piezas. Y entre esas piezas, antes o después, va a caer Pedro Sánchez. Eso está clarísimo. ¿Vieron ustedes la comparecencia de Gertrudis en el Senado? Ay, por favor, por favor. ¿Qué sensación sacan viendo el lenguaje corporal de esa mujer? Es de Daimiel, por cierto, de Ciudad Real también. Y Miguel Barroso de Ciudad Real y Bono de Salor. Castilla-La Mancha da muchos elementos buenos. Sí, pues no sé, a mí me parece una cosa ahí un poco patética, ¿no? Ahí callada, ahí con una cara siniestra, ¿no? Me extraña de los mensajes, que todos los mensajes hablan de dinero. Tú pensarías que diría, ¡viva el feminismo! Fíjate, he visto esta noticia y me ha hervido la sangre porque, fíjate, nada, no hay nada ni de feminismo, ni del planeta, ni de nada. Pero hay algo que llama mucho la atención. Cuando sale Leire en la comparecencia, él habla de Leire como de los nuestros. Se refiere todo el rato a Leire como de los nuestros. Yo creo que esta señora tonta no es, no puede ser nada tonta, o sea, la forma en que gestiona las cosas, los mensajes son de alguien que no es una mera secretaria, desde luego, que está muy metida en el ajo, y ella sigue las instrucciones de su abogado. A mí también mis abogados, yo la caí una vez en un juicio porque me puse a hablar, pero mis abogados me decían siempre, tú no digas nada, esa es la estrategia que te dan siempre. Claro. Pues ya iré a juicio y ya me defenderé, pero claro que quedas fatal si no das una mínima explicación, claro que ha quedado de culpable para todo el mundo. Encima, la pena es que no es una mujer agraciada, porque sabéis que existe el efecto halo, en el cual si eres guapo o guapa te perdonan más. Pero encima esta pobre señora, que no, yo no me quiero reír del físico de nadie, porque se pueden reír igual del mío, pero que tiene un físico muy particular que ya da para mirarla raro, ¿no? Entonces llega con, no sé, yo ya como novelista me planteo si tenía una relación amorosa con Zapatero. Esto creo que no se lo hemos planteado. No, ya es demasiado, ese guión no se lo compro. Muy enrevesado ya es eso. Pero mira, las hijas estaban en el ajo totalmente. Es decir, las hijas no son ninguna niña inocente que no sabía. Las hijas tenían una aplicación que se llamaba VenUp, que era de ellas, que es una aplicación para delatar al más puro estilo nazi. O sea, tú veías... Para delatar a opositores venezolanos. Mira, te voy a poner un ejemplo de un amigo mío. Este amigo consigue sacar a la madre. ¿Sabes que sacar a la madre, o sea, para sacar a tu madre de Venezuela, tú estás sobornando a todo el mundo y consigues sacarlo? Entonces la madre comete un error, que es empezar a hacer una venta de garaje, o sea, poner todas las cosas que se va a ir, y el vecino se da cuenta de que la madre se va a ir. Y el vecino sabe que la madre no tenía fácil salir porque lo llevaba intentando mucho tiempo. El vecino llama al aeropuerto y en el aeropuerto interceptan a la madre. ¿Cómo se hace eso? Con la VenUp esta. Unas 2 hijas que tenían esa aplicación, es que no se merecen nada. Pobrecitas que tienen 35 años, ¿sabes? Pues Sonsoles sí que veo que estaba como más perdida, que Sonsoles no aparece en ningún lado, que aquí todo era Zapatero, las 2 niñas y la secretaria, que vistos los mensajes es mucho más que una secretaria, muchísimo más.
Entonces no sé el extraño entramado que hay ahí, pero claro, yo me paro a pensar, pues igual había una relación entre ellos y Sonsoles estaba fuera, no lo sé. En cuanto a su lenguaje no verbal, hombre, era evidente que mentía todo el rato y que estaba histérica y probablemente bajo un relajante muscular, ¿no notabais? O sea, normalmente te dan algo que se llama sumial, que te deja, o diazepam a veces, cuando vas a pasar algo por ejemplo a los opositores, y entonces estás como así, y no veías que tenía los hombros bajos, las cejas hacia abajo, todo. No voy a responder porque mi abogado me ha dicho, ¿sabes? Yo creo que le habían dado un relajante muscular. Pues es bastante ¿Se había posible puesto que... gafas? ¿Llevaba gafas? Sí. Yo, y ya puestos a elucubrar, ¿llevan pinganillo las gafas o algo? Porque todos cuando van a declarar se sacan unas gafas súper molonas desde que empezó. Y no les ves en más fotos con las gafas y declaran con unas gafas. ¿Por qué? Dime por qué. Pues claro, hay gafas con pinganillo, ¿eh? Ojo, yo lo dejo caer. Con lo cual sería buena idea poner algún inhibidor de frecuencias dentro de las salas de declaración del Senado. Pues sí, no estaría mal. ¿Qué efecto va a tener el anuncio del estreno como cantante de Julito Martínez? ¿Qué efecto va a tener en Leire Díez? ¿Cantará o no cantará? A mí, mira, te lo digo no como cosa política, como psicóloga, sí cantará. Esta mujer, si vas viendo todo su lenguaje no verbal y toda su trayectoria, porque se inventó, decía que había estudiado periodismo en la UPV, te aseguro que nadie la ha conocido en la UPV. Sale de la nada, se mete en el pueblo este de Cantabria, donde empieza a tener broncas con todos los vecinos, en Enusa la recuerdan con horror, y es la social climber de toda la revista de toda la vida que va buscando, ¿no? Pero se la ve además, le gusta la fama más que un tonto un lápiz. Se la ve extremadamente impulsiva y con baja tolerancia a la frustración desde fuera. No es un perfil frío que digas puede resistir. Yo creo que esta mujer, su perfil, nada más ver aquella rueda de prensa delirante, cuando se fue Ana Rosa, cuando hice todo esto, tú veías que era una persona con la mecha muy corta, ¿sabes? A mí me da la impresión de que no es un perfil que pueda hacerse el tonto como se hizo Koldo, que hizo un teatro, que pueda mantenerse Koldo es muy frío. listo, ¿eh? Koldo es muy listo, se hizo el tonto, empezó ahí a llorar, ¿sabes? Unos dramas, que sea frío. Ábalos es adicto, eso sí, adicto a muchas cosas, ¿no? A ver, cuando tú tienes una adicción al sexo y está relacionado con otras sustancias, tu centro, el sistema de recompensa neurológico se va al carajo. Entonces este señor ya tenía un pasado y se aprovecharon de ese pasado, que eso es típico en los partidos, de darle más para tenerlo controlado. Pero sin embargo se le vio muy frío, yo le vi muy frío. Pero es que no veo a esta mujer capaz de resistir un juicio. Todo lo que nos ha estado dando durante todo este tiempo, todo lo que transmite, es que es alguien que no controla sus impulsos para nada, no es fría, no es tranquila, no va a resistir. Bueno, igual me equivoco, ¿no? Pero no da ese perfil. Bueno, yo creo que esto al final, pues como empiecen a cantar todos, tenemos proceso contra el Partido Socialista para rato, ¿no? Esto es un macroproceso al final, tipo Manos Limpias, cuando Bettino Craxi se tuvo que ir al exilio, y la caída del Partido Socialista, que es también lo que decía yo antes, Lucía, de que al final es el Partido Socialista el que puede saltar por los aires. Yo creo que se está desplomando el Partido Socialista, como se desplomó en otros países occidentales, y bueno, pues yo creo que es muy predecible que puedan hablar todos, porque es verdad que ha sido clave el que Aldama, independientemente de lo que haya hecho y tal, haya cantado, y que en un momento dado pues se le haya rebajado la pena como se le ha rebajado, porque eso es una manera de que los demás canten. Por eso el Partido Socialista estaba indignado, hizo una campaña también en contra. Corruptor, que era el corruptor, y también la izquierda de Sumar y tal, que por cierto, aquí hay una cosa que está clara, la izquierda en general, me decías, bueno, yo a nivel cultural es verdad que ni derecha ni izquierda pues son esquemas de otra época, pero para englobar, digamos, a las distintas versiones de la izquierda, ni Sumar, ni Podemos, ni nada tienen
ningún tipo de legitimidad ya para ahora defender una alternativa, porque son cómplices absolutamente de toda esta corrupción que estamos viendo, de todos estos palacios de José Bono, de toda la corrupción en general, y por lo tanto, pues yo no sé, la única voz disidente que en un momento dado escuchamos fue la del exdiputado de Canarias, que dijo que realmente ellos le habían montado el 15M en contra a Zapatero por todos los recortes y tal, y que no entendía muy bien la posición de todas estas formaciones de izquierdas defendiendo la corrupción. Pero Sumar, Yolanda Díez, Podemos, etcétera, ahora mismo ya, a pesar de que intenten levantar un poquito la voz, pues no tienen legitimidad ninguna ya para presentarse a las elecciones. Espero que nadie les vote y además que les hagan copartícipes y corresponsables de toda esta corrupción mafiosa que tiene el Partido Socialista. Es decir, ya, es el bloque, es el bloque. Ya una demanda, ¿no? Creo que Justicia Europa les ha metido a todos una demanda porque el rescate de Plus Ultra se hizo con un consejo, claro, el Consejo de Ministros, claro, ¿no? Sí. Entonces, es el bloque de izquierdas que le ha dado la investidura a Pedro Sánchez junto a los secesionistas y junto a toda esta gente. Es decir, es el bloque completo. Yo no las he leído. ¿Vosotros habéis leído las famosas memorias de Cerdán? Yo no las he leído. Pero parece que amenaza con cantar también, ¿no? Yo no lo he leído ni tengo la intención de leerlo, la verdad. Si alguien tiene ganas de leérselo y me lo resume, yo me lo leo y te mando el resumen, porque yo estoy living ahí. Porque a mí me parece... No, pero vamos, luego voy a llegar a casa y le voy a bajar, porque los que sí que lo han leído dicen que está escrito con inteligencia artificial, y B, que hay un montón de frases sutiles de cuidado que si yo caigo tiro de la manta. Quien amenaza suplica. Así que... bueno, me voy a hacer una camiseta. Así que por lo que he oído, alguna gente si se lo ha leído no tiene nada así interesante. Y me pregunto para qué saca el libro, porque además está editado de manera independiente. Y eso me ha traído a la mente, por favor, no crean ustedes que estoy estableciendo una relación entre ambos casos. No, nada más lejos de mi intención. En Estados Unidos hay ahora un poco de polémica porque Jill Biden, la mujer de Biden, ha sacado sus memorias. Y entonces, de repente, la primera semana, muchísimas ventas, y luego, ¡pum!, cae en picado. Y entonces hay algunos que tienen la sospecha de... ¿Esto es una manera de blanquear algún ingreso? En el sentido de que saca sus memorias, llega alguien y compra 100.000 ejemplares de golpe para luego quemarlos, y Jill Biden ingresa, ¿no? Entonces, por favor, que nadie piense que estoy diciendo que lo de Cerdán sea algo parecido, ¿eh? No. Jamás se me ocurriría insinuar que puede ser eso. Podría ser perfectamente, pero no creo que venda tantísimo como para poder hacer algo así. Es que pero si no es una cuestión de lo que vender, es cuestión de que llega uno y dice compro toda la edición. Claro, ¿entiendes? De esa manera ingresa. Te recuerdo que en el caso de dos mozos de escuadra que asesinaron a un tercer mozo de escuadra, uno de ellos sacó un libro y el libro vendió muchísimo y todo el mundo iba a vender el libro. No, yo creo que es más un asunto exculpatorio y que él debe... Mira, cuando la gente está metida en una secta o en sistemas sectarios, su percepción de la realidad se altera y además hay un autoengaño brutal. Yo he hecho esto por salvar al mundo, porque si no vendrá la temida ultraderecha y el mal y el apocalipsis, y todo lo que yo hago está bien. Entonces entra dentro de lo posible que este señor se crea de verdad en su cabeza. Yo lo dudo, yo creo que es una persona que sabe lo que hace, pero otros no. Y que se crean que ellos han hecho esto por una cosa mesiánica, o al menos crea que pueda convencer a su alrededor de que él ha hecho unos servicios por España y eso le interese. Pero ambas cosas pueden ir juntas, ¿sabes? ¿Quién? Cerdán, que ha hecho un servicio por España. Eso es lo que él vende, todos te venden. O sea, su continuo... ¿Ha hecho un servicio o un váter? Sí, su continuo... O sea, aparte de llevarse la pasta, España nos necesita, ha pactado en Navarra con Bildu y con todo el brazo político de ETA. Pero tú ya sabes que todo es... Si no vamos a tener derechos, España nos necesita, que les pasan como unos memes que deben repetir, y el último ha sido: no podemos dejar el gobierno porque España nos necesita, y bla, bla, bla. Yo no sé, yo sí que creo que me las voy a bajar y me las voy a... Si son 5 euros, yo me las gasto, ¿sabes? Bueno, yo creo que eso es un poco también el mensaje a ver cuánto cuesta. De Pedro Sánchez. Me dice una oyente, doña Ana Stafford, que si doña Lucía Echevarría llama a su canal de YouTube El Cutre Canal,
¿Esto se podría conceptuar como una cutre tertulia? A ver. Esto se llamaba Cutre Canal porque empezó siendo y sigue siendo muy cutre, se hace en casa. Entonces, de la necesidad virtud, ¿sabes? Como ya me iban a llamar cutre, dije, pues sí, pues como las marifachas estas se hacen llamar marifachas para quitarse ya el problema de antes. Me vas a insultar, ya te lo digo yo. Ya. Fuera. Pero sí. Voy a ver cuánto cuesta el libro. Busca cuánto cuesta el libro de Santos Cerdán. Vamos a buscarlo en Amazon. ¿El libro de Santos Cerdán? Sí, porque Vale. depende de lo que cuesta, igual me lo compro y te mando un resumen, ¿sabes? Venga, ven ustedes, es un encanto. Doña Lucía Echevarría Un parece resumen. así muy de armas tomar, pero luego es bellísima persona. Es ¿Verdad? casi Hago el sacrificio bizcochable, de casi. leerme el libro este. Bueno, el caso es que se está poniendo todo enormemente interesante, con gente ya cantando, con los jueces sacando cada 2x3 nuevas informaciones. Ayer yo estaba viendo lo que pasaba a partir del mediodía más o menos y decía, Dios mío, mañana no voy a tener tiempo de comentar en el programa nada que no sea la corrupción del Partido Socialista, porque es que eran 2 millones de noticias distintas. Al final, pues hemos logrado sintetizar, agrupar cosas. Hizo Fíjate, ayer- un oyente me acaba de enviar el libro de Santos Cerdán. A ver, ahora quiero, por favor, $2 millones en una cuenta en las Islas Bueno. Caimán. No sé si tenemos, don Julio, las declaraciones de Sánchez sobre Extremadura. Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. Por tanto, un 19% menos de aquí a 25 años y un 22% de aquí a 50 años. ¿Y esto qué significa? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista también laboral. Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas. Y pongamos, por ejemplo, el dato de una comunidad autónoma, como es la comunidad autónoma de Extremadura, con el menor porcentaje de población extranjera de España. Apenas un 4% tiene Extremadura. Es también la región más segura de nuestro país. Y la que más barata tiene la vivienda tanto para la compra como para el alquiler. Está presentando ayer otro más de los chiringuitos socialistas con el que procurarán enchufar a, yo que sé, 600 militantes para cobrar por la integración de los inmigrantes, ¿no? Y entonces coge y se le escapa que, fijémonos en Extremadura, es la región con menos población extranjera y es la más segura y la que tiene más barata la vivienda. Pero si te has se dado nos ha hecho cuenta, de Vox, Pedro cuando Sánchez. estaba leyendo, él mismo se ha dado cuenta de que no sabía cómo salir del embalago, porque empieza con la E, la menor. Claro, se supone que lo que debía decir es, hay tan poca población extranjera que como tenemos esto podemos llamar, pero no le ha dado tiempo a reaccionar. Esto me dice muy poco de él, porque primero, léete los discursos que te pasan antes de leerlos, chaval, que es lo mínimo. Y segundo, incluso si lo lees y ves que ahí hay un fallo, pues ya sabrás tú salir del gazapo. ¿Es tonto o qué? ¿Sabes? Quiero decir, me acaba de caer un mito, porque siempre pensamos él que es súper inteligente, es malvado, es perverso, es fumanchú y es un tolai que no sabe leer esto. No, además Sí. es que las tres cosas que dice: Extremadura es la que tiene más seguridad, tiene menos porcentaje de inmigrantes, las casas son más baratas. Por lo tanto, vincula al final Sí. todos los mensajes que nosotros estamos defendiendo, y yo creo que el que le ha hecho el discurso seguramente lo habrán puesto de patitas en la calle. No, el que le ha hecho el discurso le había dado 3 datos, porque lo que pretendía decir es que como tiene muy poca integración, vamos a traer a gente porque le podemos ofrecer esto, pero ahí ha habido un fallo en la cadena. Entonces, que él no se haya leído su discurso. Claro, es que él no ha podido ir en tren leyendo el discurso, porque el tren a Extremadura no funciona, te recuerdo. También. Entonces, Ahora habrá ido en coche oficial, no creo habrá que, ido en coche oficial. que conduzca él. pero no es tan fácil leer en el coche, tanto como es leerlo en el tren. Y estarían llamándole diciendo, Julito va a Va a tener- cantar. Julito, sí, Aparte, bastantes exacto, problemas no- tiene no- para leer no su tiene discurso, tiempo. ¿no? No tiene En tiempo. todas las noticias que dice Luis. Pero bueno, que Con primero te lees el tragar tanta discurso bilis no y tiene segundo, tiempo para leerse si ves los el fallo, discursos. que lo ha visto, que por eso se ha puesto a temblar y a decir, habéis visto que tartamudeaba, pues
tú mismo, si eres un poco listo, sales de ahí y dices, y por eso, porque tiene tan poca gente, puede atraer, pero se le ha ido. Bueno, pues como ven ustedes, y como dice doña Lucía Echevarría, es que aquí la gente tiende a hacer de Sánchez un mito, el killer, el no sé qué. Sánchez, el puto amo, es un imbécil. O sea, es muy cortito. Lo que pasa, tiene más cara que un piano y sobre todo tiene una virtud que es la de que es muy echado para adelante y le da igual 8 que 80. Echado para adelante se dice técnicamente rasgo psicopático. Sabes que la gente con rasgos psicopáticos no tiene conciencia del riesgo ni tiene empatía, entonces incluso se crece en el conflicto porque le da adrenalina. La adrenalina. Sí, entonces él pone esta voz que a mí me encanta, que voy a usar a partir de ahora, y claro, es que es muy complicado estar poniendo la voz y a la vez leyendo el discurso, hay que hacer dos cosas a la vez. Pero yo siempre he dicho aquí que él no era tan inteligente, que había gente debajo y gente arriba. El hecho que Zapatero pudiera entrar como Pedro por su casa y reunirse con prácticamente todos los ministros y tener un despacho en Ferraz con las joyas y ser el que manejaba los hilos, ya te dice mucho. Y Zapatero no es el que maneja los hilos, manejan los hilos desde arriba de Zapatero también, ¿no? De todas las hacemos dictaduras a las que una sirve. pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la ley de nietos. Porque hoy trae una información Isaac Blasco en Voz Populi que me parece importantísima. Estados Unidos estaría en estos momentos analizando todo el tema porque el gobierno español estaría concediendo nacionalidad española a castristas relacionados con el narco. Pausa y vamos a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3. ¡El pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ya saben ustedes que tenemos una polémica enorme aquí en España con la ley de nietos y también en esta tertulia. Hay gente que está enormemente preocupada por los efectos que la ley de nietos puede tener en el sistema electoral, en el sentido de que la ley de nietos sería un instrumento que el PSOE habría puesto en marcha para tratar de volcar las elecciones.
Yo no estoy tan preocupado por ese aspecto. Yo pensaba que la cosa iba más por el tema económico, es decir, utilizan esta avalancha de nacionalizaciones y de regularizaciones para tratar de falsificar las estadísticas macroeconómicas, para sacar pechito de vamos como un tiro porque crece el PIB, pero al mismo tiempo el PIB per cápita se desploma, lo que les sirve para ante Europa decir, ay, nos tienes que dar más dinero porque es que cada día somos más pobres. Yo pensaba que iba más por ahí, pero hoy don Isaac Blasco en Voz Populi pone sobre la mesa otra noticia que plantea una tercera hipótesis. Dice Isaac Blasco, que tiene buenas fuentes, que Estados Unidos está muy preocupado por el tema de la ley de nietos porque el gobierno español estaría concediendo la nacionalidad a gente vinculada al narco y a la dictadura castrista, vamos, a lo peor de la delincuencia caribeña. Y claro, eso plantea una cuestión, teniendo en cuenta que está habiendo una ola de cambios de gobierno en toda Hispanoamérica propiciada desde el acceso de Trump a la Casa Blanca. Lo que está haciendo el PSOE con la ley de nietos es simplemente dar refugio a toda la purria de allí, a todos los narcos, delincuentes, colaboradores de las dictaduras de extrema izquierda, etcétera, etcétera, para que con la nacionalidad española se refugien en España huyendo de esos cambios de gobierno en los que a lo mejor alguien les pedía cuentas judicialmente. Puede ser, porque ya, de hecho, yo creo que a mí me han comentado gente que tiene buenas fuentes y lo han investigado, de que incluso gente y dirigentes que han estado incluso implicados en la represión en Venezuela y tal, ya se les dio refugio aquí en España, en el barrio de Salamanca y por ahí, y el gobierno de Zapatero pues les ha dado todas las facilidades. Por lo tanto, si esto es como dice el gobierno de Sánchez. O sea, el gobierno de Sánchez, sí. Sí, el gobierno de Sánchez le ha dado todas las facilidades y claro, pues puede ser perfectamente, ¿eh? O sea, aparte de modificar el censo electoral, pues que también sirva, porque en estas mentalidades mafiosas que estamos viendo, cualquier cosa puede encajar. Y es verdad que todos esos aliados del socialismo del siglo XXI pueden intentar pues meterlos aquí y por lo tanto pues tendríamos aquí un paraíso para todos los criminales del socialismo del siglo XXI de Hispanoamérica aquí refugiados, claro, a través de Cuba. Es que es preocupante porque claro, que puedan controlar el gobierno cubano, que controle el tema de todas las nacionalidades, o sea, nacionalizaciones, aprovechando la ley de nietos de un país comunista sin ningún tipo de libertad, sin ningún tipo de garantía, que sean los que controlen pues a toda la gente que van a meter en el censo español, es para hacérselo ver, ¿no? Nosotros, cuando hablabas antes, Lucía, del tema cultural y el tema político, nosotros de esto llevamos hablando un montón de tiempo y desde hace muchos meses, y a través de la Fundación Disenso ya estudiamos todos los problemas que había con respecto a la nacionalidad, y de hecho hicimos una proposición de ley en la semana pasada que la defendió Ignacio de Oces, donde todos los partidos votaron en contra. Nosotros planteábamos hacer una reforma de la ley orgánica electoral y el Partido Popular se abstuvo. Se abstuvo y hablamos de todas estas cuestiones, de todo lo que se está hablando últimamente, hablamos allí en el Congreso de los Diputados. El problema es que es verdad que, como tú dices, no tenemos la proyección, pero ahora de pronto Feijóo y el Partido Popular se está despertando, pero se abstuvieron en una proposición de ley. Que si según ellos se abstuvieron porque luego lo pueden parar en el Senado, siempre te dicen esto. Bueno, según ellos pueden decir misa, pero lo que te quiero decir es que la realidad es que desde el punto de vista político es muy importante apoyar iniciativas, sobre todo estamos gobernando en determinadas comunidades autónomas, y esos tipos de márgenes significan que el Partido Popular no tiene ni idea en el contexto en el que estamos viviendo desde el punto de vista político en España. Son ignorantes. Vamos a la ley de nietos. La ley de nietos. Yo sí que creo que puede cambiar el censo electoral. ¿Qué hace INECO gestionando esto? ¿Que ya de paso te traes a todos tus amigos? Pues es que esta ley puede cubrir varios frentes a la vez. Pero segundo, por dignidad. Mis padres vivían en Euskadi y se volvieron, ¿por qué? Aparte, vivían a ratos, pero mi tío lo secuestraron, ¿vale? Yo no podía ir a Euskadi.
a mí no, bueno, sí, creo que a mí me dejarían votar, pero da igual, a mí no me dejan votar en Bélgica y mi abuela es belga. A mí no me dejan votar por el presidente de la Generalitat. No, usted no la dejarían votar en el País Vasco si vive en Madrid. No me dejarían, encima de eso. No. Vale, pues entonces, por dignidad, ¿por qué yo, que estoy pagando la cuota autónoma más alta de toda Europa? ¿Por qué yo, que al final me tengo que pagar yo mi rehabilitación porque la sanidad no funciona? ¿Por qué voy a darle la nacionalidad a alguien porque sí? Es que mira, ellos siempre apelan a la empatía suicida, ¿no? Para que seamos buenos, ayudemos al necesitado y al vulnerable. Oiga, yo ya estuve en una secta católica de pequeña, estuve en un grupo de oración que funcionaba de una manera sectaria y que, bueno, no vamos a hablar, pero creo que el propio Papa reconoció al final de qué iba la cosa. Ya me estuvieron dando la matraca con esto, yo ya he salido, me está vendiendo usted rollos católicos de sacrifícate por el contrario, pero ¿dónde hemos llegado? Yo no tengo por qué sacrificarme por nadie y menos por alguien que no conozco absolutamente de nada. O sea, aunque no tuviera ningún efecto en el censo electoral, por dignidad, no me da la gana. Es decir, esto se pasa en el día hablando de injerencias extranjeras con lo de Trump. Ay, por favor, injerencia extranjera, y te meten la injerencia extranjera aquí y encima apelando a tu empatía. No, pero es que además creo que realmente es urgente que la gente tome conciencia de que esto es un golpe de Estado. Sí, puede ser un golpe de Estado electoral, pero puede ser un golpe de Estado a la soberanía nacional también. No es algo en lo que yo crea mucho. Yo no soy de siempre familia española. Mi familia viene de todas partes. Pero es que más allá de eso, yo pago impuestos aquí, ¿no? Pues no, pero aparte de que sea, vamos a ver, la nacionalidad, es decir, cuando tú tienes una serie de gente que desde el punto de vista cultural o político dicen que la nación española es discutida y discutible, que eso lo dijo el de las joyas, el imputado que hace negocios con todo el socialismo del siglo XXI, pues claro, el problema es que al final vemos que lo que es la nacionalidad también la relativizan y la utilizan para sus propios medios. La nación española para ellos es un concepto discutido y discutible, hablan de plurinacionalidad, es el proyecto que tienen también marcado y luego pues lo que es la nacionalidad la desprecian, ¿no? Ahí juega también otro concepto cultural y político que nosotros hemos manejado, que es el tema de la prioridad nacional. Es decir, si nosotros como españoles no somos conscientes de la importancia de que exijamos una serie de derechos preeminentes por ser nacionales de un Estado nacional que se llama España, pues estamos perdidos en el mundo global en el que vivimos. Porque si realmente España no es nada, simplemente es un papel, es un tema administrativo y tal, pues los mafiosos de las mafias globalistas que están funcionando y en las que se está surfeando el Partido Socialista, utiliza eso para lo que vale utilizarlo, o para atraer a toda la gentuza de Hispanoamérica, sean narcodictadores, sean políticos apoyados por los narcodictadores del Foro de Sao Paulo o de lo que sea, o para dar un pucherazo enorme desde el punto de vista electoral. Y eso también es importante, es decir, la falta de conciencia de lo que es el pertenecer a la nación española, de pertenecer a un Estado nacional en el que es verdad que ha habido gente que ha venido de fuera, pero hay que darle importancia a el llegar a ser nacional español y los derechos intrínsecos que tiene que tener esa nacionalidad, pero regalarla de esa manera. Yo no me siento española en particular, no más que me pueda sentir de otros lados de donde vengo, pero yo soy contribuyente. Entonces, yo allá voy al concepto de ciudadanía. Y hay una frase de Marx, ojo que esta frase es de Marx, creo que de las cartas de estas, bueno, da igual, o sea, que es el que no contribuye no tiene derecho a exigir. ¿Cómo vienen ustedes con un par de pelendengues diciendo que son marxistas o neomarxistas a cargarse el marxismo? ¿Qué pasa? El que no contribuye no tiene derecho a exigir. Si esta persona no es clase obrera, ni clase trabajadora, ni es nada, yo no tengo por qué sostenerla. Esto es una base marxista de cajón. Bueno, entonces ya yo ni siquiera necesito apelar a la dignidad nacional, a la patria o lo que sea. Prioridad nacional en el sentido de prioridad del que contribuye. Me dice don Julio desde el otro lado del cristal que no golpee usted la mesa. Que me vuelvo loca. No es la coca que me vuelve loca, no, esto ha sido que me hierve la sangre. Como se tiene usted que ir dentro de 5 minutillos, ¿algún comentario sobre cómo está la cosa en Venezuela? Ya son cerca de 2.000 muertos oficialmente contabilizados. Decía Estados Unidos al principio que lo mismo llegaban a 10.000 y parece que van a tener razón.
esto ha surgido de una montaña que se llama El Sorte, y en El Sorte está María Lionza, que es como se supone que allí vive una deidad, una especie de Pachamama, y que todos los chavistas hacían grandes estatuas de María Lionza. María Lionza era como la religión indígena del chavismo, y se iban allí a hacer ceremonias y tal. Pues se supone que con una catástrofe empezaron y que con una catástrofe acabarán. Más allá de eso, un Estado que era el país más rico de Latinoamérica y no tiene dinero ni para pagar ni a rescatistas, ni a voluntarios, ni a bomberos. Que cuando llegan voluntarios de Colombia o llegan voluntarios de otros sitios, les paran en el aeropuerto diciéndoles que son agentes de Trump. Que se descubre que la misión Venezuela, que era la misión Vivienda Venezuela, se llamaba, que eran una serie de viviendas plurifamiliares que se habían construido en La Guaira. Las columnas del sótano estaban hechas de plástico, poliestireno creo que era, o algo así, y recubiertas de cemento, o sea que eso ha caído así, ¡boom!, todo por ahorrarse dinero. Es decir, estás viendo un Estado fallido a la máxima expresión y con la mayor crueldad, y esto va a acelerar un cambio que ya iba a venir, o sea, porque a mí lo de Trump, de ahora sí, ahora no, ahora me llevo muy bien con Delcy, tenéis que hacerme caso, no. Ya está, ya no puedes justificarle a nadie que Delcy es que iba a hacer nada. Delcy es una dictadora sanguinaria, terrorista, narcodictadora. Todo el chavismo ha sido robar y distribuir para crear un eje global que va en contra de la democracia. Y ha sido la vaca de las que han estado chupando todo el mundo, del petróleo venezolano y también del petróleo iraní. Ojalá se caigan ya, pero desde luego no dan el número de desaparecidos, no dan el número de muertos, están constantemente... Mira, fíjate, a nivel personal, yo siempre te hablo de mi amigo Virgilio. Mi amigo Virgilio está en una colecta y han recolectado muchísimo dinero aquí, pero no le pueden mandar a Cruz Roja ni a nada porque se lo queda el chavismo. Entonces yo personalmente llamé a alguien muy importante, no voy a decir a quién, y le dije, ¿nos puedes ayudar? No. Entonces, la única manera ahora es coger el dinero, dárselo a alguien de quien te fíes y que cruce la trocha, o sea, que se juegue la vida para llevar el dinero. Llevar el dinero a alguien fiable en Colombia, pero ¿dónde se ha visto que no te fíes de que no puedes mandar dinero? Pero atención, que si lo pones en una cuenta en España, ¿qué sucede? Que te van a quitar la mitad en impuestos porque son donaciones. ¿Y estos son los que ayudan al necesitado y al vulnerable? No hay una cuenta que diga en caso de emergencias no nos llevamos el impuesto de donaciones. Bueno, no voy a hacer así para no cargarme ya más No, porque nos regaña, don 45, Julio. Porque nos regala. Pero bueno, si ustedes no tenían conciencia de que Venezuela ha sido el chavismo, no Venezuela, los pobres. Mira, el otro día hablaba con una venezolana muy importante, que es Elizabeth Burgos, que fue una de las agentes de Castro, que salió pitando, y me decía, es que los cubanos no son como los venezolanos, los cubanos son luchadores y resisten, los venezolanos son rápidos y se van. Por eso en Venezuela se fueron 8 millones de personas y los cubanos resistieron a ver si conseguían cambiar la cosa, pero no la cambiaron. Bueno, los cubanos se han largado todos. Bueno, pero se han largado muchos más venezolanos. No sé yo, ¿eh? Sí. El otro día había un reportaje de un sacerdote que estuvo también aquí en el programa. Un momento, ahora me lo cuenta, pero tenemos que despedir hoy a Lucía Echevarría, que se tiene que ir hoy un poquito antes. Bueno, pues encantada. Un placer. Venga, Lucía. suerte con el cutre canal. Bueno, don Ricardo, ¿qué iba a decir usted de un sacerdote que... Sí, no, que vi un documental y que efectivamente era dramático, pues todo el éxodo de cubanos que se han ido de todos los pueblos de Cuba y de todos sitios, y no queda gente joven, y hablaban de manera desesperada y de la situación. Entonces, eso de que se quedan resistiendo, pues no. Es decir, Cuba ahora mismo tiene un problema porque no hay relevo generacional y porque todo el mundo está viviendo ahora mismo en Miami o en Florida, por ejemplo, y esa es la realidad, ¿no? ¿Usted ha tenido alguna vez relación con Juan Carlos Monedero? ¿Le ha visto alguna vez de cerca? Yo le he visto alguna vez, me parece, de cerca, de pasada, por el Congreso al principio, en la primera legislatura que estuve por allí. ¿Él estaba de diputado por aquel entonces? No, pero yo creo que él estaba allí de asesor o yo qué sé. Brujuleando, ¿sabes? Pero... Vale, ¿qué le parece que al pobre le haya tocado una de las
excepcionales, denuncias falsas que según ellos mismos existen, porque se han pasado la vida diciendo que lo de las denuncias falsas no existían, y yo sí te creo, hermana, que oiga, pues para no existir, todas las poquitas que pudieran existir les han tocado a ellos, a Errejón, a Monedero, que niegan todas las acusaciones y dicen que es mentira, todo. Le ha condenado la Complutense a 1 año de suspensión como profesor, y dice que va a recurrir por la vía penal, y que eso es una barbaridad y que es mentira todas las acusaciones de, en fin, comportamientos sexuales inapropiados que algunas alumnas habían hecho contra él. Qué mala pata tienen estos de Podemos, ¿verdad? Es una barbaridad además, porque no solo es como bien dice usted, es Errejón, es Monedero, pero también ha habido historias sobre Pablo Iglesias. Es decir, estos tíos se dedicaban a hablar del socialismo. Pablo Iglesias no se ha sustanciado en ninguna denuncia, tal. No sé. Han salido cosas. Sí, han salido cosas, eso es lo que quiero decir. Pero que si es verdad, o por lo menos esos rumores pues tienen alguna sustanciación, es verdad que las denuncias ellos ahora dicen que son falsas y tal, pero estos se han dedicado a dar clases y hablar del socialismo del siglo XXI y del feminismo radical y del género, la ideología de género y todo eso, y eran unos auténticos impresentables en ese sentido, si todas estas denuncias se terminan confirmando. Y por lo tanto, pues bueno, es un poco lo que hemos dicho antes de lo que es el socialismo, es decir, multimillonarios aplastando al pueblo, profesores de la Complutense que hablan del feminismo y de la violencia de género cuando ellos se aprovechan de sus propias alumnas en las tutorías para aprovecharse de ellas y para ejercer una violencia contra la mujer evidente. Y bueno, pues es la incoherencia y es la falsedad y la mentira que supone el socialismo, y hay que darse cuenta de que son unos auténticos mentirosos y que esas redes al final lo que llevan es a lo contrario, ¿eh? Son gente que o se hace millonario o que se van de Vallecas también y se compran un chalengal a pagar, pero bueno, eso comparado con lo que hacen los líderes de los partidos comunistas de Hispanoamérica o de China o de por ahí, pues es una minucia, ¿no? Porque es que realmente se forran a través de la explotación del pueblo, la miseria del pueblo, utilizando también el narcotráfico, la explotación laboral, para luego pues meter drogas también en los países occidentales que son democráticos. Por eso hay que cambiar un poco el paradigma a nivel internacional, y estos países que son autarquías, donde no hay derechos, no hay libertades, pues hay que ponerlos un poquito en cuarentena para que pues, se aprovechen un poco, para que no se aprovechen también del mercado internacional y para que no estén en la libre competencia como si fueran un país democrático. Es decir, los países occidentales tienen una tradición de que hablan de él la dignidad de la persona, los derechos fundamentales, los derechos laborales, tienen constituciones, son organizaciones democráticas. Entonces, tenemos que ser muy claro con eso. Cuando critican a Trump y lo quieren poner de manera equidistante a líderes comunistas como Xi Jinping y tal, vamos a ver, señores, vale, ustedes pueden hablar de geopolítica, pero Estados Unidos es una democracia, y todos los países que pertenecen a la Unión Europea son democracias. Y ni Marruecos es una democracia, que es una autarquía, ni China hay democracia porque es una dictadura comunista, ni Cuba es una democracia. Por lo tanto, esa tolerancia que ha habido por parte de algunos líderes políticos en la Unión Europea, tolerancia hacia regímenes absolutamente liberticidas como puede ser Cuba o como puede ser Venezuela en su momento cuando estaba el comandante Chávez, y luego estuvo el Maduro, que ya está en la cárcel, pues es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que esas dictaduras que controlan los medios de producción y que aplastan a los pueblos no son iguales que lo que son los países occidentales, y que en los países occidentales tenemos esa tradición y respetamos a los seres humanos y a la dignidad de la persona. Sí, el tema de la multiculturalidad, es que hay que respetar todas las culturas. El tema de la multipolaridad, es que tenemos que ir a un mundo donde todas las voces de los distintos países valgan lo mismo. No, que leche, ¿cómo va a valer lo mismo la voz de Estados Unidos que la voz de China, que es una dictadura asquerosa que comete genocidios? Pues por eso, es que se ha puesto como una
tabla rasa en el sentido de esa alianza de las civilizaciones que decía el señor Zapatero, etcétera, como si todos fuéramos, o sea, todos los sistemas fueran iguales, y no. Es decir, los países occidentales y las democracias occidentales y las democracias de otros países también en Oriente, como puede ser Japón o tal, es que no son iguales que las dictaduras. Entonces ya está bien, hombre, es que poner esa tabla rasa, esa pátina que hubo después de la caída del muro de Berlín, de decir, no, todo vale, fronteras abiertas, multiculturalidad y tal, es la que está trayendo la ruina al mundo, porque la superioridad también en el sentido de que la cultura occidental, que viene de Grecia, de Roma, de las raíces cristianas, de la Ilustración, el liberalismo, que habla de la dignidad de las personas y tal, no es lo mismo que una dictadura y una autarquía, y mucho menos de unas ideas políticas que han matado a más de 100 millones de personas, ¿no? Como es el comunismo, ¿no? Entonces, ya está bien, o sea, vamos a dar la batalla cultural y defender nuestra identidad y lo que somos, y no es lo mismo Beethoven que el tam-tam, ni tampoco en un momento dado es lo mismo Cuba que Estados Unidos, ¿vale? Pues entonces esas diferencias, independientemente de que tú tengas colaboraciones y ayudes, por supuesto, a que salgan de la miseria determinados países, pero lo que tú no puedes hacer es darles una beta de que son lo mismo, y es lo que se ha hecho por parte de la Unión Europea con dictaduras como Cuba, por ejemplo, y yo creo que Trump, por mucho que diga Lucía que por ejemplo no ha actuado de manera rápida como le gustarían a algunos en Venezuela, es que yo creo que Estados Unidos tiene o sea, ahora mismo para limpiar toda esta mafia que ha crecido a nivel internacional, y yo creo que las cosas se tienen que hacer por partes. Es que Venezuela, dentro de 2 días se cumplirán 6 meses de la detención de Nicolás Maduro. 6 meses. 6 meses, sí. O sea, es que la gente dice, no, habría que haber hecho ya una transición a la democracia. Oiga, fíjese usted cómo era España cuando se hace la transición, cuánto tardó España en hacer la transición, y eso que España era un estado estable, no era un narcoestado, era un estado donde la gente vivía con un nivel económico razonable, no en la puñetera miseria como pasa en Venezuela. Entonces, siendo España un país occidental avanzado, le costó unos añitos hacer la transición, desde que muere Franco hasta que se celebra el referéndum de reforma política, 2 años, hasta que se celebran las primeras elecciones, casi 3, hasta que se elabora tardó 1 año y pico en el referéndum de reforma política, 2 años las primeras elecciones, 3 hasta la Constitución. Aquí todavía no llevamos 6 meses en Venezuela, y la gente querría que ya hubiera cambiado todo. Pues es complicado. Con una diferencia, don Luis, que es que la España del final de Franco, pues había una clase media, había, digamos, instituciones que al final hicieron la propia reforma política desde las propias instituciones, y bueno, pero allí es que hay una miseria. Es que lo que ha pasado con el terremoto ahora mismo, también ha habido terremoto en otros países del entorno y más o menos lo han gestionado. En Japón también han tenido el terremoto, pero claro, allí como no funciona absolutamente nada y está todo lleno de miseria y no pueden contratar bomberos ni nada, pues oye, porque lo han robado todo, y han dejado al pueblo, pues o sea, bastante. Los pobres venezolanos no solo tienen este drama, que es este desastre natural, sino todo el drama previo, que claro, les ha dejado desarmados, con las manos atadas, y ahora mismo pues toda esta gente que está muriendo también es consecuencia, aparte del desastre natural, de la desestructuración que tiene Venezuela a nivel de Estado y a nivel de servicios y a nivel de Hablando todo. de Venezuela, noticia de hace nada: un niño de 3 años encontrado con vida tras permanecer casi 6 días atrapado bajo los escombros. El ser humano tiene a veces una capacidad de resistencia brutal, y todavía durante algunos días esperemos que sigan encontrando más supervivientes, pero también es verdad que lo que más se va a encontrar son más cadáveres. 2.000 muertos ya, entre ellos 26
españoles, y aún hay decenas y decenas de miles de desaparecidos. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que es una lástima. Pobre Venezuela, lo que está teniendo que sufrir, primero con una dictadura sangrienta y ahora con esta catástrofe que encima es gestionada por una dictadura sangrienta y afortunadamente menguante, ¿no? Sí, totalmente. Es un drama absoluto, lo mires por donde lo mires. Pero bueno, yo creo que esto, yo creo que tiene que acelerar también una transición, y Estados Unidos también está ayudando en lo que le dejan, y yo creo que bueno, esto ya no se puede, o sea, no se podía previamente por ese sistema liberticida y asesino y criminal que teníamos, pero ahora mismo esto ha puesto la realidad de que Venezuela es un estado fallido y hay que darle la vuelta por el bien de los venezolanos. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, porque se corre serio riesgo de que el régimen colapse de una manera catastrófica y descontrolada, lo cual tendría la ventaja de que los venezolanos se librarían por fin de esta dictadura sangrienta, pero por otro lado tiene la desventaja de que habría un vacío de poder en un lugar donde las armas las tienen los peores criminales, ¿no? Efectivamente. Doña Carmen Carbonell, le traigo la encuesta, don Luis, le traigo las respuestas a la pregunta que lanzábamos esta mañana. Hoy en particular les preguntábamos a propósito de los que están cantando, los que están dando el do de pecho, y sobre todo, ¿qué les parece que el testaferro de Zapatero haya decidido colaborar con la Fiscalía? Una información que publicaba directamente de Objective, de la que nos hacíamos eco esta misma mañana. Dábamos 4 opciones: nos parece esperanzador, preocupante, magnífico o ya veremos. Hay una opción que está muy alejada de las otras, con un 2% de los votos. Voy a empezar de menos a más, si le parece. La que menos apoyo recaba es la de preocupante. Solo tiene un 2% de los votos. Esos son Leire Díez y toda su familia. Ha dicho, esto es preocupante. No, ni siquiera toda la familia, que ha votado muy poca gente, el 2%. La tercera opción menos votada es la de magnífico. Hay un 28% que considera que es magnífico. Hay un 32% que dice que es esperanzador, se muestran optimistas, pero hay algunos que dudan, don Luis. Hay un 38% que dice que ya veremos. Y yo creo que aquí entra en juego muchas cosas, como por ejemplo, ya veremos lo que dice, ya veremos hasta dónde cuenta, ¿no? Ya veremos si se inculpa a sí mismo dentro de esas revelaciones, como ha pasado en el caso de Víctor de Aldama. Ya veremos si gracias a esas revelaciones es posible arrastrar a todos hasta prisión. En fin, es que hay muchos supuestos. A ver qué dice Julio, que como sabe usted, hoy es 1 de julio. Así que pues vamos con ello, con ese 1 de julio y primero lo que dice el testaferro, Julito Martínez. Vamos con comentarios, don Luis. Vamos. Si le parece. En Twitter me encuentro con un comentario de Gerardo Gerpinpe, que dice que la nueva abogada da lugar a la esperanza, pero hasta que no lo vea, no lo creo. Hay quien duda precisamente hasta no ver todo negro sobre blanco. Una reflexión que nos manda Twairion, que dice: si no quiere no tener que poner sus barbas a remojar, se debe asegurar que las únicas barbas que se pelen sean las de su vecino. El lacayo no es tan culpable nunca como el amo. Zapatero no se libra de esta. Julito va tras los pasos de Aldama. Sigue esta misma tendencia, don Luis, según este oyente, la de ir cantando para quizás tener ese premio y librarse de la cárcel. Y en cualquier caso, en el chat me encuentro con 2 comentarios. Hablando de cantantes, alguien que se hace llamar Macarrón Tóxico dice que ya tendríamos el Benidorm Fest montado. Ahora solo nos falta conocer al mejor cantante para Eurovisión. Y termino con un comentario de Lobo Astur, uno de los clásicos del chat, que dice que él el que está esperando es el cante de Leire, que va a ser el más jugoso en su opinión. Yo insisto, don Luis, a mí el de caso Servinavar me da la sensación de que va a traer momentos de gloria. Es una apuesta, tampoco tengo ninguna información en particular, pero tengo un pálpito, y yo como conozco la política que se mueve allí con el nacionalismo vasco que llega a Navarra, en fin, esos intereses. ¿Cree usted que, un palpito. que alguien podría cantar en euskera? Ojo, que saco la chalaparta, no le digo más.
Bueno, en fin, don Ricardo Chamorro, ¿ve usted próximas las elecciones generales? Yo estoy encantado de que se desplome el Partido Socialista con todos estos que van a cantar. Mientras canta se va desplomando el Partido Socialista, yo creo que es una buena noticia para todos los españoles, y cuanto más tarde las elecciones, más se habrá desplomado, más ¿no? se desplomará. Eso es por mirarlo, ¿no? Por el lado positivo. Yo quiero que sea ya mismo. Ya tengo ganas de que acaben con todo esto, pero es verdad que esa teoría la ponen encima de la mesa muchas personas. Pero don Ricardo, ¿qué le dicen a usted, si es que le dicen algo, en los pasillos los diputados socialistas en el Congreso? ¿Qué se rumorea? Bueno, a mí no me dicen nada los diputados socialistas más que buenos días en un momento. Bueno, sí pues ya es bastante, en algún caso, porque hay alguno que sí es Pero educado. usted ha probado a tratar de provocarles, decirles según se cruza con ellos, Pedro Sánchez, a ver qué responden. Pues a lo mejor alguno me respondería y nos sorprenderíamos todos y lo tendría que grabar. Pero bueno, hay algunas teorías que dicen que a partir de que en marzo o así habría unas elecciones porque no quieren que coincidan con las municipales, con las autonómicas, pero yo creo que ya estamos, o sea, al margen de las típicas estrategias electorales que hemos vivido en otras elecciones, el contexto que vivimos en España ahora mismo es tan enrevesado, como decía don Luis esta mañana, que había tantísimas noticias que no sabía ni por dónde empezar, que es que puede pasar cualquier cosa. Entonces esa certidumbre de esas estrategias que hacemos todos y hemos hecho todos otros años, otras elecciones, otras legislaturas y tal, aquí no sabemos lo que puede pasar. El ego del señor Pedro Sánchez es tan grande que va a destruir el Partido Socialista, porque todos estos mediocres, como decía Lucía, lo que tenían de parapeto y de estructura el Partido Socialista como estructura, porque en el fondo si les quitas el Partido Socialista, pues uno es un ladronzuelo venezolano que viene de Salobre y que ha estado siempre trincando por aquí y para acá como el señor Bono, el otro, el Pedro Sánchez no se lee ni los discursos, son todos unos mediocres que han tenido una estructura muy fuerte, que es el Partido Socialista, que está metida en el Estado, y yo creo que ya está, no son nada. Sí, no son nada, y esa legitimidad se va a perder porque va a desplomarse el Partido Socialista. Muchísimas gracias, don Ricardo Chamorro, gracias, doña Carmen, por hacer de voz de la audiencia, gracias a ustedes por participar en nuestra libre encuesta. Y ahora pues ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere recordar que el hábito no hace, solo cubre. Buenos días, don Paco. Gracias. Saludos. Ciertamente el hábito solo cubre de apariencia. De ahí el conocidísimo refrán español, el hábito no hace al monje, que nos advierte que las apariencias engañan. El aspecto exterior nos puede llevar a engaños. Al PSOE y a otros partidos de izquierdas, centroizquierdas e independentistas se les da muy bien engañar a los bobos de su parroquia socialista, por ejemplo, y vuelven majaderos a quienes seguían por pulsiones, por impulsos. En Venezuela cayeron en la trampa y de un gobierno corrupto pasaron a otro mucho peor y más criminal. Lo estamos viendo ahora, por un lado la tragedia natural y por otro lado la tragedia artificial que se creyeron ellos porque fueron engañados. Decía Mario Vargas Llosa, abro comillas, pensar que repartiendo dinero se acaba con la pobreza es como pensar que repartiendo diplomas se acabará con la ignorancia. Cierro comillas. Algunos volvimos del limbo de la majadería, otros, la mayoría no lo consiguen y continúan pensando que si te dan un diploma sin esfuerzo y una batita blanca ya eres médico. A pesar de las apariencias, señor, señora, es usted un simple ignorante y si te empeñas en meterte de lleno en el papel de médico llegarás a convertirte en un despreciable matarife. Me encanta que las personas piensen, aunque sea para llevarme la contraria. Por cierto, hoy me despido por unos días. Vienen mis hijos que viven fuera, porque en España ya sabemos que solo viven los que sabemos, los demás pues moramos o habitamos, pero vivir lo de arriba. Mis hijos vienen unos días que los pasaré con ellos. Si Dios quiere, retomaré y hasta entonces seguiré recordando
a Tito Regalado que en paz descanse, y procuraré cuando vuelva seguir haciéndolo más y mejor, como decía él. Cuídense y pórtense bien. Por hoy, punto final.